A un solo clic. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora, conversando sobre los temas importantes en nuestro país. Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, @llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Y antes saludamos a quienes hacen posible nuestro programa, porque ¿cómo es que nadie sabía que hay una cuenta vista que te paga el 11,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista, nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. Y Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas, con más de 10 años de experiencia en el rubro agrícola. Contamos con todos los productos relacionados con el campo para una ayuda en la tarea diaria y de una forma eficiente. Visítanos en www.starke.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y hoy queremos hablar de un tema que es particularmente importante, son las familias de acogida, y alguien que se ha especializado en este tema es Maite Cereceda, que es directora del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián. Maite, ¿qué tal? Bienvenida a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, muchísimas gracias y muchos saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Un gusto estar aquí en la Radio Agricultura. Muchísimas gracias a ti por estar y primero partamos desde lo general, porque muchas veces hay ciertas confusiones respecto a qué significa ser una familia de acogida. Algunos creen que es una etapa de transición para la adopción, otros creen que es una especie de paso previo. ¿Cómo podríamos definir o en qué consiste ser una familia de acogida en nuestro país? Sí, bueno, efectivamente lo que tú planteas surge principalmente desde algo en lo que estamos trabajando, que es precisamente el desconocimiento, la desinformación, ¿no? Bueno, incluso muchas veces me han preguntado, bueno, ustedes que trabajan con los hogares de acogida, la verdad es que hogares de acogida no existen, existen los hogares de menores o familiares y las familias de acogida, ¿no? El acogimiento familiar, como se le conocen a nivel internacional, ¿no? Y que en Chile lo llamamos familias de acogida, que a mi parecer está muy bien puesto el nombre, ¿no? Tiene que ver con una medida de protección. Eso es principalmente, es una medida de protección para que niños que han visto sus derechos vulnerados al interior de su familia puedan estar resguardados por distintos motivos o por plazos que buscan distintos objetivos, intentando evitar, sobre todo con los más pequeñitos, que tengan que vivir ese resguardo en un hogar de menores, ya un hogar en que hay muchos otros niños, sino que tengan un cuidado más personalizado. Desde ahí sí, efectivamente, pueden estar a la espera de una adopción, pero pueden estar a la espera también del regreso a su familia de origen. Claro. O pueden estar a la espera de que lo adopte algún familiar, ¿no? Entonces no siempre es una transición. De hecho, yo lo llamo que más que una transición es una salvación, para que muchas veces vean por primera vez lo que es la vida en familia, una familia que te cuida, un abrazo en la mañana, una mamá que te apoya, que te prepara un rico plato de comida con mucho cariño. Así que yo creo que para ellos es más bien una salvación y una luz de esperanza, aunque para nosotros sea una instancia tal vez de espera, transición en algunos casos para el sistema, pero para los niños es algo muy distinto. Y ahí esta situación de las familias de acogida, cada cierto tiempo aparecen algunos casos emblemáticos o reportajes en las noticias, pero ¿a qué dificultades se ven típicamente enfrentadas las familias de acogida? Porque el otro día conversaba con alguien que precisamente su familia es una familia de acogida y decía que
en caso de ella, no sé si es la regla general, pero por ejemplo, no podía incluir al niño que le tocaba acoger por un tiempo en su plan de ISAPRE, y si quería atenderse donde se atendía su hijo, era una complicación y por tanto tenía que ir al sistema público, sabiendo que ella tenía la posibilidad de inscribirlo como una carga, quizás, no como completamente particular, pero sí como una carga en esta atención. ¿Existe otro tipo, o si eso primero, si eso es efectivo en la generalidad de los casos, y lo segundo, si es que existen otros tipos de complicaciones con familias que están entregando, a mi juicio, una cuestión muy importante, que es la intimidad de su hogar y un espacio para precisamente ayudar a estos niños y cumplir una labor importantísima en la sociedad? Sí, mira, lo que tú planteas, yo veo que al menos podríamos distinguir dos tipos de dificultades. Tú que me preguntas por las dificultades, mi respuesta al tiro sería gigantesca o infinita, ¿no? Al tiro. De hecho, nosotros el año pasado hicimos un estudio sobre las necesidades de formación, desde ahí, esa necesidad de las familias de acogida, y los resultados explotaron con la cantidad de necesidades, no solo formativas, sino de otro tipo. Y desde ahí nos propusimos seguir trabajando en adelante lo más que podamos junto con las familias de acogida. Y desde ahí, como yo te digo, veo tal vez dos grupos de necesidades importantes. Por un lado, las que vienen dadas por el sistema, que es donde yo insertaría la que señalas tú, que tiene que ver con los tratamientos de salud, que las familias, efectivamente, incluso familias que llevan más de 20 años acogiendo, señalan que es una dificultad tremenda. También respecto de la educación, en todo lo que tiene que ver con tramitaciones, en todo lo que tiene que ver con, digamos, la vida cívica, efectivamente hay muchas dificultades. Se les cuestiona mucho a los padres de acogida: bueno, ¿y usted quién es? Usted no es el papá adoptivo, pero no es el tío, pero no es la mamá. ¿Quién es? El cuidador, ya, pero ¿cuáles son sus derechos? Hay mucho desconocimiento. Y desde ahí también las instituciones no se han podido ir actualizando, ¿cierto? La legislación, si no está actualizada en su origen, tampoco actualiza cómo funcionan las otras instituciones para que puedan recibir y tener algunos espacios, porque no es adopción y no es familia de origen, ¿cierto? Entonces es un espacio, por llamarlo así, que en ciertos casos está un poco en tierra de nadie. Y por otro lado vienen los desafíos y las necesidades propias de incorporar un nuevo integrante en la familia que viene con muchas dificultades, que ahí ya nos metemos en otro tema, digamos, psicosocial, legal, de salud, etcétera, que es muy difícil de abordar, es muy grande, y a los que invito también a todos a empezar a insertarse, porque realmente que desde ahí uno se encuentra, ayer le decía a un colega, con una montaña, y nosotros llevamos 2 años y yo siento que hemos avanzado solo 10 metros, que son 10 metros importantes, pero la montaña sigue siendo gigante. Entonces son tremendas las dificultades, y aún así lo hacen realmente con mucho esfuerzo, no solo las familias, también los profesionales que los acompañan. Y ahí, ¿cuál es la magnitud del impacto? Por ejemplo, ¿cuántas familias de acogida hay en nuestro país? Y te lo pregunto relacionado con por qué, si es que existe la figura institucional y hoy día los tribunales de familia lo utilizan, ¿por qué el resto de las instituciones como que no la consideran, o existen este tipo de confusiones respecto a las atribuciones que tienen estas familias de acogida? También esta misma persona me contaba un problema que era como en el registro civil, porque tenían que sacarle carnet de identidad al niño, podían sacarle el carnet de identidad, pero no podían retirarlo, porque solo lo podía retirar el padre o la madre, y no podía la familia que fue a sacar el carnet. O sea, un nivel de absurdo que uno dice, estas familias que están cediendo algo importante, no tiene sentido que se lo hagamos más difícil. Exactamente, tú usaste la palabra que yo te iba a decir, uno se sonríe, pero más por el absurdo, ¿cierto? No porque sea gracioso en sí mismo. Bueno, vuelvo a tu pregunta inicial. Tú preguntas más o menos cuántas familias, es un número que es móvil, ¿cierto? Que se va actualizando permanentemente, pero que estamos alrededor, según lo que ha planteado el gobierno, de hecho con la campaña que hicieron durante el mes de junio, el Poder de Cuidar, cerca de 8.000 familias de acogida, de las cuales más del 70% o alrededor del 70% son lo que se llama familia de acogida extensa, es decir, son familiares del niño que lo cuidan provisoriamente. Y digamos ya más cercano al 30% son las familias de acogida externa que no tienen desde ahí contacto con el niño. Me preguntas también por qué no se actualizan. Bueno,
La legislación, de hecho, la legislación que crea el Servicio Mejor Niñez, que igualmente actualiza y que refuerza, ¿cierto? Como dices tú, que ahora está saliendo más el tema y además desde los tribunales se está potenciando, es la ley del año 2021. Entonces, la instalación del servicio ha sido bastante lenta. Tuvimos además la pandemia, o sea, bastantes dificultades entre medio. Y desde ahí, si la tramitación de las leyes es lenta, la instalación y el desarrollo de las orientaciones técnicas y los reglamentos es aún más lento. Entonces, actualizar los servicios de partida me parece a mí que todavía falta una conciencia de la urgencia de esas necesidades que tal vez incluso no requeriría mucho cambio estructural para poder actualizar ciertas facilidades que les demos, pero efectivamente son más las dificultades que se les presentan, también en los colegios, o sea, en muchas instancias, que las facilidades que se les dan, a pesar de que desde las instituciones que sí están a cargo de la familia acogida, intentan facilitarlo. Claro. Pero también hay restricciones ahí, ¿no? Y ahí, ¿cuáles son los mitos o en general, como para no seguir focalizando en los problemas, pero respecto al diseño de esta institución? Porque algunas veces los que conocemos por los medios es que, bueno, tú lo mencionaste también, que no todos los niños susceptibles de ir a una familia de acogida son susceptibles, por ejemplo, de ser dados en adopción, porque precisamente son personas que pueden volver, o niños que pueden volver a su familia, donde hay una medida simplemente temporal. Por otro lado, lo que yo entiendo es que se intenta evitar que las familias de acogida sean las que adopten, porque si no sería como una especie de fast track en la adopción, es decir, como muchos buscarían ser familias de acogida con la excusa de finalmente con el objetivo de adoptar a niños y poder probarlos, entre comillas, lo que obviamente no sería deseable y como que mataría el sistema de adopción, ¿verdad? Pero también, en paralelo, como para ponerle más pelo en la sopa, vemos que estos son los casos, no sé si es la realidad, pero este plazo de 18 meses algunas veces no se cumple. Y tú puedes tener un integrante de tu familia de acogida 3 años y se transformó en un integrante más. Y que puede ser una persona o un niño susceptible de adopción. Y decirle a esa familia, oye, mira, ya se terminó, nos demoramos, sorry por demorarnos, pero tú te tienes que volver. Es difícil no solamente para la familia, sino que también para el menor. ¿Existe esa complicación? ¿Existe esa dualidad? ¿Son más bien mitos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para que no se me vaya a olvidar la idea que tengo de lo último que dijiste, para el menor efectivamente, o sea, es una complicación para la familia, pero para el menor puede ser incluso una nueva vulneración. Así que esa es la gravedad, ¿no? Sí. Que por tratar de ayudarlo finalmente no le vayamos a estar haciendo aún más daño. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, desde ahí, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, yo diría que la gran dificultad para la familia de acogida y desde ahí para que las personas se motiven a ser familia de acogida tiene que ver con la cuasi certeza de la desvinculación, ¿no? Y es un problema tremendo porque muchas familias no quieren, o su primera aproximación es, yo no podría, me lo han dicho así, no podría porque después, ¿cómo me voy a separar? Claro. Y ahí yo veo varios temas que de hecho nosotros desde el instituto estamos abordando este año y esperamos seguir haciéndolo. En primer lugar, y me parece que lo más importante es que el foco tiene que estar en el niño, ¿ya? Si uno se inscribe como familia de acogida, si uno está dispuesto a ayudar, lo hace con esa perspectiva, así como cuando uno es padre tiene la perspectiva, ¿no?, de que los niños en algún minuto, los hijos se van a ir, van a hacer sus vidas, y uno en favor de ellos se los va a permitir y le va a dar las mejores herramientas que pueda. Entonces el foco no debiese en estos casos estar en uno, sino en el menor, al menos principalmente. Y por otro lado, lo que tiene que ver ya con la desvinculación, pasan muchas cosas. En primer lugar, efectivamente, el sistema lo que intenta potenciar es que el niño, en la medida de lo posible, regrese a su familia, ¿ya?
Ahora, como el sistema tiene una cierta lentitud, lo que ocurre es que no se trabaja en una posible adopción mientras haya alternativas de que regrese a su familia, lo cual en el papel tiene sentido, pero el tiempo va pasando, Claro. ¿no? Y hay muchas veces en que pasan los 18 meses, se definió que la familia entonces ya no es idónea para recibir de regreso y ahí empezamos el proceso de adopción, ¿no? Y eso va extendiendo la acogida, va extendiendo el apego, porque los 18 meses no son casuales tampoco, ¿no? Sino que tienen su sentido. Y desde ahí entonces es que se generan muchísimas dificultades y ahí nos han contado que hay veces en que sale la resolución de adopción y en 1 o 2 días el niño se separa de su familia de acogida para irse a la familia adoptiva, la cual ha visto una vez, si es que, ¿vale? Entonces ahí nos parece que el proceso y los sistemas podrían ir mejorando. Ahora, respecto de la alternativa de que las familias de acogida adopten, existe, hay casos, pero no está arreglado, tampoco está prohibido en la legislación actual. En el proyecto de ley que se está tramitando, que intenta actualizar la ley de adopción, sí está la alternativa y es uno de los puntos que se están discutiendo, porque tú tienes mucha razón. ¿En qué casos, digamos, realmente se justifica o le conviene al niño, que es el gran foco que tenemos que tener, que la familia acogida adopte? ¿Qué ha ocurrido? Ya ha ocurrido y han sido casos muy exitosos, pero hay que tener los resguardos correspondientes, siempre evitando hacer pasar al menor por esta nueva vulneración y que va a estar mejor, y que la familia sabemos que efectivamente echa la regla, echa la trampa, y algunos casos que son los argumentos que se utilizan para que no se pueda utilizar como vía de adopción, para que no se malutilice ese sistema tampoco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y actualmente está a criterio de los jueces. De hecho, nosotros actualmente estamos haciendo un estudio de familias de acogida que han adoptado en los últimos años, que no son muchas, y quisiéramos profundizar tanto en los criterios jurídicos, desde los magistrados, desde los consejeros técnicos, los abogados, y también cómo lo han vivido las familias, cómo ha sido ese proceso respecto a familias de acogida que sí han tenido una adopción exitosa. Para poder ir avanzando, la idea es poder entregarle también a quienes tienen que discutir y tomar las decisiones al respecto, que son nuestros parlamentarios, que tengan más información respecto de lo que realmente ocurre para poder tomar las mejores decisiones y, como dices tú muy bien, evitarse los mitos. Porque por otro lado, tú eres abogado, ¿no? Tú conoces, digamos, y entiendes esto de que echa la ley, echa la trampa y puede ocurrir. Pero lo que más se escucha es, obvio que es mejor que adopten. Y no siempre es obvio que es mejor que adopten. Claro. Entonces la decisión tiene que ser tomada con mucho cuidado, tal vez abrirse a los distintos casos y generar los criterios y plantearle los criterios a quienes tengan que tomar la decisión, y con mucha humanidad, siempre con mucha humanidad en favor de los niños. Así que desde ahí es que nosotros estamos trabajando para poder aportar lo mejor en la política pública y desde la familia y en contacto también con el mundo jurídico. Así que esa es nuestra intención. Los invito también a conocer, digamos, lo que está haciendo el Instituto de Estudios para la Familia, porque vamos a tener en octubre una jornada sobre familias de acogida con académicos, con testimonio. Va a venir un experto internacional que ha sido citado en todos los documentos importantes al respecto, así que los quiero invitar también a que estemos en contacto y le vamos a contar ahí a la Radio Agricultura para que nos ayude también a dar a conocer nuestras actividades. Buenísimo, entonces queda mucho más claro un tema que es crucial, muy, muy, muy importante, y que obviamente hay que empapar más, no solamente a la ciudadanía, sino que también a las instituciones de lo que significan las familias de acogida y, por supuesto, su importancia en la sociedad. Te agradecemos por eso, Maite Cereceda, directora del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por levantar este tema, a ver si juntos vamos generando la tan anhelada cultura de acogida en nuestro país. De todas maneras, nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. No se vayan. Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas. Con más de 10 años de experiencia en rubro agrícola, tenemos motocultivadores de 9, 10, 12 y 13 HP con partida eléctrica y manual, bencineros y diésel. Además contamos con chipeadora, barrenos y 4-en-1, todos productos relacionados con el campo, para una tarea diaria y eficiente. Contáctanos en www.starke.cl.
Amor, quiero pintar la pieza de la Domi completa de color rosa antes de que nazca. Obvio que sí, yo te ayudo. ¿Y será mucho llenar la pared del living con repisas para poner todos nuestros libros? Amor, mira, esta es nuestra casa y podemos hacer lo que queramos. La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años con tasa fija en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento sujeta a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Te has preguntado cómo mantener seguro